Como no podía ser de otra manera y lamentablemente tenemos que empezar un día más esta rueda de prensa expresando nuestras condolencias y nuestro dolor por parte del Partido Popular, pues por las personas que están padeciendo de una forma tan dramática los azotes de esta pandemia. En estos últimos días, además, ha habido nuevos fallecimientos y todos asistimos con estremecimiento a ese incremento tanto de contagios como de la presión hospitalaria y de las camas de UCI, por supuesto. Lo decíamos en el pleno de control al que le dedicamos en los últimos días prácticamente un gran número de nuestras preguntas, de las preguntas del Partido Popular, a que nos informaran de cómo esa era la campaña, de cómo era ese control, de cómo se estaba trabajando para intentar aliviar en lo posible pues ese riesgo de alto extremo, un alto extremo de riesgo en el que se encuentra la ciudad desde hace semanas. Tengo que decir, por cierto, que encontramos pocas respuestas, encontramos respuestas muy irrespetuosas, con mucha demagogia y sin entrar en el fondo de lo que preguntábamos. En fin, dicho esto, hoy queremos empezar poniendo en mayúsculas una de las cuestiones también más hirientes y más imperdonables que ha tenido que padecer la ciudadanía melillense durante este largo año de pandemia. Digo uno de las más hirientes y de las más imperdonables porque si hay algo que se pueda calificar así es el engaño. Y si además ese engaño se produce, como ahora, en una grave crisis social, económica y sanitaria como esta pandemia, pues ese engaño alcanza cotas difícilmente calificables. Y les estamos hablando del engaño monumental, del engaño mantenido en el tiempo, del engaño consciente del anunciado e inexistente hospital modular. Un engaño y un castigo a la ciudadanía que, si unimos también a que no se ha apoyado la petición no solamente del Partido Popular, sino de las agrupaciones sanitarias y que también está siendo un clamor popular, si además de este engaño mantenido en el tiempo monumental e imperdonable del hospital modular tampoco se ha apoyado esta petición que digo de vacunación masiva, cuando llevamos semanas en el farolillo rojo, semanas siendo calificada como zona de alto riesgo, si no se apoya esa campaña que hemos pedido de vacunación masiva, si se nos engaña con el hospital modular, solamente hay una forma de calificar el trato de este Gobierno a esta ciudad. Melilla es una población maltratada por su Gobierno, maltratada en toda la extensión de la palabra. Melilla es la mitad de un barrio de Madrid. Melilla no tiene fronteras. Melilla tiene un puerto y un aeropuerto fácilmente controlable. Y ustedes, además de que ya se ha certificado en la rueda de prensa de ayer el engaño, como digo, monumental y mantenido del hospital modular, además no se apoya esa campaña de vacunación masiva, estamos y podemos afirmar que Melilla es una población maltratada por su Gobierno. Y lo vamos a explicar sin muchos fuegos de artificio. Lo más importante o lo más elocuente, lo más doloroso, lo más hiriente, voy a repetir, es el engaño de ayer, cuando en la rueda de prensa del consejero de Salud Pública, avalado por la vicepresidenta primera del Gobierno, a la sazón secretaria general del Partido Socialista, nos dijeron a toda la ciudadanía melillense, les dijeron también a esa sufrida población, a esa sufrida gremio de sanitarios que están combatiendo en ese hospital cada vez más presionado por el tema del COVID, nos dijeron a todos, sin matices, sin tapujos, además sin sonrojarse, que el hospital modular ha entrado en un cisma burocrático que no le está permitiendo salir. Ayer, 6 de abril, nos dicen que el hospital modular ha entrado en un cisma en el que es muy difícil de salir, cisma burocrático. En fin, nos hemos quedado impactados y, como digo, engaño hiriente y engaño doloroso del hospital modular. Y como digo, lo vamos a decir sin ningunos fuegos de artificio y explicado pues fácilmente, ¿vale?, para que todo el mundo lo entienda. Es engaño monumental y doloroso porque nos han hecho creer desde el principio que estaban trabajando, que estaban avanzando en un convenio, en ponerse de acuerdo entre un par de administraciones pues para hacer una serie de trabajos. Es un engaño mantenido en el tiempo porque lo anunciaron por primera vez
en el mes de octubre, después de que ya estuviéramos sumidos en esa segunda ola, se anunció desde el Ingesa, se dijo desde los partidos en el Gobierno, ya no sé muchas veces cómo calificarles, ¿no? De ese Gobierno se dijo que se estaba trabajando intensamente y claro, que era una cosa complicada. Lógico, había que ceder unos terrenos, había que hacer un convenio, por eso digo que es un engaño mantenido en el tiempo y un engaño también consciente e imperdonable. 4 de febrero, consejera de Administraciones Públicas, vicepresidenta primera del Gobierno, nos dice, después de haberlo anunciado en octubre, es una de las cuestiones en las que estamos trabajando desde hace tiempo para dar respuesta a la alta demanda asistencial a causa de la pandemia, hospital modular. Ya hablaba entonces Gloria Rojas de que Melilla era la segunda región de España con más presión en la UCI y, bueno, pues los sufridos, como digo, sanitarios y la población un poco quizás esperanzada en poder tener ese alivio, ¿verdad?, de algunas instalaciones que nos hicieran no sobrecogernos cada vez que se habla de los nuevos contagios y de la presión hospitalaria, incluso, tristemente, de las personas que fallecen. Rojas explica, como digo, que todavía no se había materializado porque lleva una serie de gestiones importantes, cesión de terrenos, adecuación de los proyectos, etcétera, etcétera. 8 de febrero, consejero de Infraestructuras, el patio del Cura estará listo para albergar el hospital modular a finales del mes de marzo. 10 de febrero, Gloria Rojas, va a estar en cuanto podamos, vamos a trabajar con la mayor celeridad posible. Hoy mismo va a estar resuelta la valoración de ofertas. Recuerden que cuando el director del Ingesa, en ese espacio de tiempo, en el mes de febrero, compareció públicamente y dijo que se trataba de un proyecto a medio y largo plazo, se apresuró la vicepresidenta primera del Gobierno, la secretaria general del Partido Socialista, a decir que no, que eso es medio y largo plazo, pero eso cuando empezaron a trabajar en octubre, que eso va a estar ya en un escasísimo plazo de tiempo. 23 de febrero, ya el colmo. El presidente de la ciudad, ya el colmo, nos dice que se han acabado los trabajos en el patio del Cura y que ya es cuestión de Ingesa. Nosotros salimos en esos días también a denunciar, desde luego, el engaño y a pedir incluso la dimisión del presidente de la ciudad, porque sabíamos que todo eso era incierto, es decir, un engaño mantenido en el tiempo. Y la señora Gloria Rojas nos sigue diciendo, el 26 de febrero, que no se preocupen ustedes, que va a haber hospital modular en el patio del Cura. Y como les digo, ayer el consejero de Salud Pública, avalado por la vicepresidenta primera del Gobierno, dice que están en un cisma burocrático del que no encuentran solución, que no tienen salida. Es decir, que para el hospital modular este Gobierno no ha podido hacer algo resuelto con esos contratos de emergencia de los que hemos denunciado, desde luego, desde el Partido Popular, que se ha hecho un uso y un abuso insoportable. Para esto no. O sea, para esto no había forma de hacer una contratación de emergencia, no ha habido forma de ponerse de acuerdo. Y ya nos dicen incluso que no han salido ni siquiera del lío burocrático entre las administraciones, entre ellos mismos, para poder empezar el hospital modular. Y mire ustedes, le digo que somos una población maltratada por este Gobierno porque quizás muchas personas de la opinión pública le haya podido pasar un poco desapercibidos que en vísperas de Semana Santa además, nos engañan convocando un Consejo de Gobierno fantasma al que la mitad del Gobierno no asiste y en el que se pide a sí mismo, el Gobierno se pide a sí mismo, que Melilla solicite al Gobierno de la Nación la vacunación masiva. Es decir, somos una población maltratada por su Gobierno en una de las peores situaciones que nos ha tocado atravesar. Porque, claro, ayer también en esta rueda de prensa en la que teníamos la esperanza de poder escuchar cómo, ahora que ya van a llegar 1 millón y pico de vacunas a la semana a nuestro país, por fin, y vamos a empezar quizás a salir de ese cuello de botella para vacunar, el consejero de Salud Pública y la vicepresidenta primera del Gobierno nos dicen que vamos a recibir a la semana unas 1.000 y pico vacunas. A ver, que Melilla está preparada para incluso vacunar a 7.000 o 8.000 personas a la semana, pero que vamos a recibir una bandeja de 1.000 y pico vacunas todas las semanas. Reconoce, parece que han descubierto ya por fin que nuestra alta densidad de población es uno de los factores que más nos perjudica a la hora de poder frenar la propagación del virus, pero que a pesar de todo no vamos a recibir esas 7.000 u 8.000 vacunas que nos explicaba el consejero de Salud Pública que éramos capaces de administrar en una semana. Todo esto
es el colofón, como digo, de un engaño mantenido en el tiempo, doloroso, hiriente e intencionado, en el que cada uno de los partidos del Gobierno, ahora sumidos en una crisis institucional también difícil de explicar, todas esas personas y todos esos grupos, todos esos partidos dentro de ese Gobierno, señoras y señores, y a la vista está de todo el mundo, solo han hecho su propia campaña, han intentado arrimar el ascua a su sardina en esta pandemia y no han sido capaces de resolver algo tan básico como haber hecho algo modular para poder aliviar esa presión hospitalaria y esa tensión psicológica que padecemos toda la ciudadanía melillense y sobre todo los sanitarios, ni son capaces de emprender una aceleración en la vacuna para poder al menos protegernos. Señores del Gobierno, y ayer además decía la secretaria general de los socialistas que el Partido Popular tiene que callarse. Por fortuna, el Partido Popular de esta ciudad no se va a callar y va a seguir protegiendo a la ciudadanía melillense y dándole voz a tantas personas que se sienten absolutamente desprotegidas. Así que a este Gobierno le sobra soberbia y le falta capacidad. A ustedes les sobra mucha soberbia y les falta capacidad de gestión. Además, quiero anunciarle ya para concluir que, como el Partido Popular lógicamente está aquí, de pie, imparable y defendiendo los intereses de la ciudadanía melillense, y este Gobierno también pues ha claudicado para defender el proyecto más importante que ahora al menos nos hubiera permitido asirnos algo de esperanza económica, como es una inversión millonaria para ampliar el puerto comercial de nuestra ciudad, que nos daría zona para quitar actividades contaminantes, sostenibilidad, zona para poder crear industria, zona para poder incluso verter los escombros que dentro de pocos meses vamos a tener donde ponerlos. Es decir, el único proyecto al que podríamos asirnos para tener un poco de esperanza económica, este Gobierno ha claudicado, este Gobierno no le ha preguntado al Gobierno de la Nación por qué no lo recupera. Quizás están esperando a que Marruecos, que ya lo tiene muy avanzado, termine de construir su gigantesco puerto comercial a 10 kilómetros de aquí para que ya no tengamos posibilidad alguna de levantarnos de esta asfixia. Vamos a nuestros parlamentarios nacionales, van a presentar y van a preguntar en las Cortes Generales al ministro Ábalos que nos explique por qué han permitido y por qué han fulminado y por qué nos han privado del único proyecto real, avanzado, proyectado y presupuestado que hay para poder tener una alternativa económica en nuestra ciudad.